Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Propuestas políticas de jóvenes para el desarrollo de Guatemala. Y para ello nos acompaña a mi izquierda Alejandra Cabrera, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad San Carlos de Guatemala. Y también nos acompaña Diego de León, él es director de Política para Jóvenes. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Gracias. ¿En qué consiste el proyecto Política para Jóvenes y cómo ayuda a la formación y conciencia de la población sobre los diferentes partidos que están actualmente para estas elecciones 2011? Okay. El proyecto Política para Jóvenes surge como un proyecto permanente en el cual buscamos informar a los jóvenes acerca de las necesidades, el funcionamiento, la capacidad y los funcionarios públicos del Estado. Nosotros lo que buscamos a través de esto es que los jóvenes puedan formar un criterio acerca de hacia dónde puede llegar el Estado y qué debemos de pedirle al Estado que haga por nosotros para poder mejorar el futuro del país. Nosotros iniciamos este proyecto involucrándonos en las presentes elecciones, en las cuales intentamos abrir un canal de comunicación para los jóvenes que pudieran preguntarle a todos los candidatos qué es lo que ellos buscan y aprovechar que es el momento de cambio ahorita para ir surgiendo como una organización que podamos ya luego establecer este canal de manera permanente. Okay. Alejandra, ¿qué papel están jugando los jóvenes ahora en involucrarse en la política y en diferentes proyectos como por ejemplo Política para Jóvenes, Decide tu Voto, para que contribuyan al desarrollo de Guatemala? Actualmente la participación de los jóvenes ha ido incrementando y es un papel muy importante porque principalmente esa participación se basa en voluntariado. Esto quiere decir que los jóvenes tienen realmente un interés por realizar un cambio. Entonces eso es lo más importante, el espíritu de los jóvenes. ¿Y cómo la carrera de Ciencias Políticas ayuda a la formación de nuevos políticos en la sociedad? La carrera de Ciencia Política es muy importante porque pues brinda los conocimientos necesarios, amplios, específicos, para que estos políticos se formen y sepan qué es lo que van a hacer en el gobierno. Entonces, la ciencia política se centra en estudiar y hacer análisis profundos para poder desarrollar bien los proyectos de nación. Como políticas de largo plazo en este caso, ¿no? Exactamente. ¿Cómo Política para Jóvenes ayuda a la población a dar conocimiento sobre los diferentes planes de gobiernos que están haciendo los candidatos políticos? Okay. En esto nosotros tenemos una estrategia de comunicación que se basa en la búsqueda permanente de medios en el cual nosotros podamos penetrar a nuestro segmento que son los jóvenes guatemaltecos. Este pasado 20 de agosto, tuvimos la expo electoral y algunos foros en los cuales los transmitimos por medios radiales, por medios escritos y por medios televisivos. En esta expo electoral tuvimos el apoyo de varias organizaciones juveniles, como son Yo Asumo y Un Techo para mi País, y también tuvimos el apoyo de algunos sectores gubernamentales, como es el Ministerio de Economía, el cual aperturó el evento. También el Ministerio de Cultura y Deportes nos ayudó con la parte del escenario y la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral nos apoyaron a comunicarle a los medios pues que este era un evento verídico y apoyarnos con los políticos para que ellos llegaran. Okay. ¿Y cómo fue la participación ciudadana en este tipo de eventos y cómo vieron que hubo un cambio de criterio y la formación de la misma gente a través de las diferentes propuestas que hicieron los candidatos de diputados, alcaldes y presidenciales a través de los foros? Okay. Creemos que la participación fue positiva, aunque no fue el ideal, ¿verdad?, el que estamos buscando. Eso no hay ningún problema porque para nosotros esta primera etapa fue proliferación. O sea, este evento lo que tenía como objetivo era que nos diéramos a conocer a través de todos los jóvenes para que pudieran saber que, bueno, tal vez no participaron en este evento, pero tendremos otros espacios en los que ellos podrán irse interesando cada vez más. No logramos que toda la gente que nosotros queríamos llegara, pero sí logramos que toda esa gente por lo menos lo viera a través de los medios que lo transmitieron y se interesaran, y seguramente la próxima vez que hagamos algo van a estar ahí. Además de eso, nos manejamos permanentemente a través de las redes sociales, de las cuales nosotros podemos mantener el contacto con estos jóvenes
Allí tenemos nuestro usuario en Twitter, que es @políticajóvenes, en el cual nosotros comunicamos de manera inmediata cualquier acontecimiento político que haya en el país. Tenemos nuestra página en Facebook, que es Política para Jóvenes, en el cual ya hacemos una interacción más estructurada con los jóvenes, incluso tenemos foros de discusión, y tenemos el canal de YouTube, que nos ayuda a formar criterio en los jóvenes y a desarrollar una cultura ciudadana. Alejandra, ¿cuáles son las propuestas que actualmente hacen los jóvenes guatemaltecos hacia los candidatos presidenciales para que el que ejerzan el 2012 lo incluyan en sus planes de gobierno? Cuando estamos hablando de propuestas para los candidatos, tenemos que hacer una reflexión sobre la realidad nacional. Y en estos momentos los jóvenes consideramos que lo más importante es la educación, la seguridad y el empleo. También incluimos la salud. En la salud es muy importante que en la sociedad guatemalteca se erradique la desnutrición y se mejoren los servicios. En materia de seguridad, pues es importante hacer confrontación hacia la corrupción que existe en el sistema policial. También es muy importante que se generen los empleos y se incluyan más a los jóvenes. Que incluyan proyectos de nación, no solo que sean, no solo que cada 4 años venga un nuevo gobierno y cambie toda la estructura, sino tener esa visión de nación. De largo plazo. Exacto. ¿Cuál sería tu mensaje final para que los diferentes sectores de la sociedad se involucren en ese tipo de proyectos y se crea una formación cívica y participación ciudadana? Ok, mi mensaje principal sería a los jóvenes guatemaltecos, es que sepan que Guatemala necesita que nosotros participemos, que tenemos la oportunidad de hacerlo, no es imposible, aunque pareciera, ¿verdad? A veces. Además de eso, en la actualidad existen un montón de organizaciones que se dedican a diferentes áreas, o sea que uno tiene para elegir, y si no, pues uno mismo puede crear su propia organización, no es nada difícil. Nosotros solo nos tomó abrir unas cuentas en las redes sociales y ir a buscar algunas citas con algunos partidos políticos y otros medios de comunicación, y así logramos que Política para Jóvenes surgiera. Además, quiero decirle a los jóvenes que la política no es corrupta por naturaleza, por lo cual no debemos de aceptar que sea corrupta en este momento, y la única forma que vamos a poder ayudar a que esa corrupción sea eliminada es haciendo más transparentes los procesos gubernamentales, involucrándonos y estando pendientes de qué es lo que están haciendo nuestros funcionarios públicos, y de esa manera vamos a lograr que ellos se tengan que ir hacia las acciones que nos han prometido, ¿verdad? Alejandra, ¿cuál sería tu mensaje final hacia la población guatemalteca y los partidos políticos que están actualmente? ¿Y cuál ha sido la participación de la mujer ahora en la política y cuál debería ser más para que se involucren hacia el área política? Bien. Voy a empezar por el tema de las mujeres. La participación de la mujer en la política es muy importante, así como también la de los jóvenes, pues representan un porcentaje muy importante en la población. Esto quiere decir que mediante esa participación de las mujeres y los jóvenes se podría llegar a una democracia bien consolidada en Guatemala. Pues recordemos que una democracia fortalecida se llega con la participación de más de la mitad de la población. Y mi mensaje final para los jóvenes y para la población en general sería que se involucren en la política. La política es para todos y la política es buena porque nos ayuda a resolver los diferentes problemas que tenemos en la sociedad. Entonces tenemos que dejar la apatía atrás, interesarnos y accionar. Gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Y como dijo un gran filósofo griego hace miles de años, cuando el hombre bueno no participa en la política, está siendo condenado a ser gobernado por los hombres malos. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo.
Continuamos con inversión y desarrollo. En este segundo bloque nos acompaña Enrique Godoy, él es coordinador de la iniciativa Yo Asumo el Compromiso. Y también nos acompaña Mauricio Bernard, él es el director de recursos para el programa Un Techo para mi País. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo Un Techo para mi País ayuda al desarrollo de Guatemala, Mauricio? Bueno, antes que nada me gustaría explicar cómo es que nace Un Techo para mi País en Guatemala. Un Techo para mi País nació en Guatemala en agosto del 2008, llevamos más de 3 años de experiencia a nivel nacional. Fue una construcción de una vivienda de emergencia con un implementador chileno y una salvadoreña que construyeron esta vivienda de emergencia con menos de 10 personas. Hoy Un Techo para mi País ha movilizado a más de 9.000 jóvenes a nivel nacional y ha construido 1.508 viviendas de emergencia. Un Techo para mi País no es una constructora. Nosotros tenemos 3 etapas de la construcción del método de intervención de las comunidades, que es primero la construcción masiva de las viviendas de emergencia, después los programas de habilitación social y por último es crear comunidades sustentables y empoderar a las comunidades a través del trabajo de nuestros voluntarios y las familias con las que trabajamos. Okay. ¿Con cuántos voluntarios iniciaron al principio del proyecto y a nivel mundial cuántos están participando? Bueno, comenzamos muy poca gente, vino un implementador, comenzamos con una vivienda, después se fue ampliando y hoy hemos movilizado más de 9.000 solo en Guatemala. Creemos que es tal vez la institución de voluntariado que más jóvenes ha movilizado a nivel nacional en Guatemala. Y a nivel latinoamericano, la fundación ha movilizado más de 400.000 jóvenes y ha construido más de 80.000 viviendas de emergencia en 19 países del continente, que es desde México hasta Chile, Argentina, y tenemos en República Dominicana y en Haití. ¿Cómo inicia el proyecto Yo Asumo el Compromiso en Guatemala y cómo incide a la formación de una cultura guatemalteca mejor? Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio. La iniciativa nació cabalmente por la cultura actual que teníamos. Simplemente era el estarnos quejando por la situación actual o buscando a quién le señalábamos, a quién echábamos la culpa sobre por qué estábamos como estábamos. Empezó igual con un par de personas, siempre es esa fuerza, ¿va? Al principio es una idea, eso se empieza a compartir con las demás personas y poco a poco va agarrando más fuerza. La idea era cómo podíamos promover una cultura diferente, pues no esta que teníamos ahorita de violencia, de confrontación, sino que una donde prevalezca el diálogo con una visión a largo plazo y siempre pensando en el bienestar de todos, no simplemente en nosotros mismos, que es la cultura que tenemos ahorita, cortoplacista y egocéntrica, ¿verdad? Entonces eso era un poco lo que estábamos analizando. Volteamos a ver otros países, qué era lo que tenían en común, países ya desarrollados, por qué eran que estaban como estaban. Al principio uno puede venir y decir Guatemala es como es porque no tiene recursos o porque no tiene dinero, no tiene estudios, no tiene cualquier cantidad de excusas posibles. Cuando volteamos a ver esto, lo único que encontramos que tienen en común estas comunidades eran 5 valores básicos. Y dentro de los valores son estos 5 valores básicos y sencillos que podemos elaborarnos cada uno de nosotros. Como habíamos mencionado, la puntualidad, la cortesía, la limpieza, el orden y la excelencia en el trabajo. ¿Cuántas personas actualmente se han beneficiado con el proyecto de Un Techo para mi País en Guatemala? Bueno, son las 1.508 viviendas que hemos construido a igual número de familias y también creo yo que quien sale beneficiado de esto son los voluntarios. Un Techo para mi País lo que busca es influir en la conciencia del joven, en decirle también precisamente, creo que vamos en la misma línea, decirle que la realidad es distinta, que la realidad es transformable, que Guatemala no solo son aspectos negativos, pero que uno tiene que trabajar para lograr ver y vivir en ese país que tanto soñamos. Entonces creo que al final quien se beneficia es toda la sociedad, no es un número específico, porque las viviendas están conformadas por familias, pero también los voluntarios son los que se benefician de esto, ¿no? Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo los 5 elementos que mencionabas, Enrique, se pueden aplicar a Guatemala a través de una estrategia para que la población lo concientice y eso nos lleve a un desarrollo integral? Fíjate que ahorita lo que nosotros estamos haciendo es 3 áreas básicas, digamos, donde estamos trabajando. Una es la campaña masiva que se hace para concientizar. Luego de ahí tenemos unos voluntarios que les llamamos sumadores, nosotros que lo que hacen es compartir la profundidad de la filosofía, porque muchas personas al inicio decían, ¿y esos 5 valores de dónde se los sacaron, o de dónde vienen, o por qué están? ¿Verdad? Entonces se explica de dónde es que viene, por qué es que funciona, y más importante, cómo funcionan las sociedades y cómo funcionamos como personas. Reconocer que nosotros tenemos ese poder de elegir cómo actuar. Nadie puede elegir por mí qué hacer. Digamos, aquí elegiste vos invitarme al programa, elegí venir a estar acá, al igual que hicimos los que estamos aquí.
eligieron construir casas, ¿me entendés? Cada uno tenemos elecciones. Yo creo que lo que tenemos es que estamos acostumbrados a las elecciones que vamos tomando todos los días, entonces no nos damos cuenta de ese poder que tenemos como personas para en serio transformar no solo a nosotros como personas, sino que las personas que están a nuestro alrededor. Yo personalmente fui techero por un año completo y cabalmente para mí lo más poderoso que tiene un techo para mi país es ese impacto que tiene con los voluntarios y con las familias en las comunidades, porque eso ya se riega, digamos. Las personas que ellos impactaron en la comunidad, esa familia, lo riegan en la comunidad. Un efecto multiplicador, digamos, ahí. Y a los voluntarios que ellos impactaron, riegan con la familia, riegan con donde estudian, riegan donde trabajan. Entonces, esa es la cosa. Poco a poco, es persona por persona, compromiso por compromiso, acción por acción. Entonces, si nos empezamos a comprometer poco a poco, ahí es donde se va dando esa transformación. Mauricio, ¿cómo más jóvenes y más personas se pueden involucrar al proyecto de Un Techo para mi País? ¿Y qué deben hacer los políticos que van a estar ejerciendo ahorita en el 2012 para que pongan como políticas públicas que la gente pueda tener un techo digno para vivir en Guatemala? Ok, perfecto. Bueno, primero, nosotros lo que animamos a todos los voluntarios, a la sociedad en general, es tomar conciencia sobre ese problema que se llama pobreza extrema, que tanto nos afecta. Más de la mitad de los guatemaltecos hoy tienen pobreza. Y un buen porcentaje de los guatemaltecos están teniendo hambre, tienen pobreza extrema. Entonces es un círculo de la pobreza que nosotros estamos atendiendo directamente, que es el fin de Un Techo para mi País, es terminar con esta pobreza extrema. Animamos a que tomen conciencia sobre este problema y a que luego de hacerlo, que trabajen para cambiarlo. Esos son los valores realmente de Un Techo para mi País, el trabajo. Nosotros lo que buscamos es de que los políticos tomen conciencia sobre este problema, que tal vez es uno de los problemas grandes de nuestro país. Animamos a cada político a que también el tema de la vivienda sea un tema importante, un tema que se atienda en la agenda de su plan de gobierno. Por ejemplo, a nivel de los diputados, actualmente se encuentra la iniciativa de ley 3869 que promueve el desarrollo de la vivienda. Esto se creó a través de una mesa intersectorial en distintas instituciones de la vivienda y de organizaciones comunitarias que lo que buscan es mejorar el tema de la vivienda y regularizar también el tema de los terrenos. Eso es un tema que para nosotros es súper importante, que no solo debería ser para la fundación como tal, sino que para el país. Vemos que hay un déficit habitacional de 1.600.000 viviendas solo para el final de este año. Eso significa que hay 1.600.000 familias que no tienen una vivienda digna. Todo comienza por la familia, todo comienza por la vivienda. Un niño no puede estudiar, no puede comer bien si su casa, si no tiene una vivienda, si hoy por hoy está lloviendo y él se está mojando. Entonces todo comienza con lo mínimo, con lo básico, con la raíz. Y es por eso creo yo que el éxito de Un Techo para mi País es eso, que está comenzando con lo primero, con lo que es la vivienda. Creemos de que debe movilizarse más gente, nuestras metas son altas, este año queremos cerrar con 2.000 viviendas, el año pues posiblemente más. Se involucren a través de voluntariado, a través de las empresas también, nosotros nos nutrimos de lo que las empresas donan a Un Techo para mi País. ¿Qué empresas están trabajando en conjunto con ustedes y fundaciones? Tenemos alianzas estratégicas importantes a nivel nacional, entre ellas podemos mencionar al Ban Rural, a McDonald's, a la Tabacalera Centroamericana, a Semaco, a empresas pues DHL, por ejemplo, Funda Azúcar, que actualmente creen en Un Techo para mi País. ¿Cuál sería el mensaje de Yo Asumo hacia los políticos que van a estar ejerciendo ahorita en el 2012 y que toman como base los elementos que ustedes mencionaban para un desarrollo integral de Guatemala? Pues el mensaje para ahorita los del 2012 simplemente sería pues que asuman el compromiso y que pues rindan cuentas a las personas que les están entregando esa responsabilidad. Quedaron electos para poder cumplir las exigencias que el pueblo está teniendo, pero ahí también no solo es exigirle a los políticos, sino que también a todos nosotros quienes no estamos participando como en los partidos políticos, pero igual nos toca exigirles a ellos. Lo otro que te voy a decir que es todavía más importante es estos políticos que elegimos ahorita para el 2012 salen de la materia prima que somos todos los guatemaltecos, que nacen de esta cultura ciudadana. Entonces más importante que estos que van a quedar ahorita es este trabajo que tenemos que hacer en estos 4 años para las siguientes elecciones, para poder tener un proceso mucho más justo y mucho más digno, donde lleguen personas con las capacidades necesarias para poder desarrollar. Que salgan líderes de la misma sociedad guatemalteca. Precisamente, porque ahí es donde salen los políticos. Tenemos una frase que usamos a veces cuando estamos hablando de esto, que es los políticos no son ni extraterrestres ni extranjeros.
nacen y salen de aquí mismo, de esta sociedad en la que estamos. Entonces, si cambiamos la esencia de la sociedad, no importa quién salga de esa sociedad, va a ser alguien que nos represente y que cuente con estos valores. Yo he asumido el reto de hacer un cambio por mi país y como lo han hecho ustedes. Y ahora quedan ustedes, políticos, a hacer la diferencia para nuestro país en nuestros próximos 4 años. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. En este tercer bloque me acompaña a mi izquierda Esteban de la Torre, él es del proyecto Pilas con tu voto. Y también nos acompaña Alejandro Ruiz del proyecto Decide tu voto. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Gracias. Alejandro, ¿en qué consiste el proyecto Decide tu voto y cómo incide en la formación cívica de la población guatemalteca? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Luis, y por la oportunidad de dar a conocer decidetuvoto.com. Decide tu voto es un proyecto académico, no es lucrativo. No es lucrativo ni tampoco tiene un interés político. Realmente surge por la iniciativa de 10 personas, entre los cuales hay profesionales de distintas ramas. Hay ingenieros, administradores de empresas, informáticos, economistas, pero ninguno somos de ciencias políticas o ciencias jurídicas. Y al reunirnos, pues empezamos a ver que existía un vacío, existía la necesidad de la juventud más que todo, de informarse para tomar una decisión ahorita al momento de las votaciones. Entonces realmente empezamos a utilizar herramientas para provocar un medio de comunicación que es decidetuvoto.com. Utilizamos estrategias de mercadeo electrónico, de mercadeo viral, mercadeo 1 a 1 para promocionarnos, y pues estamos muy contentos por el resultado que hemos tenido hasta la fecha. En sí, decidetuvoto.com pues es un sitio web, se centra sobre un sitio web que pues realmente proporciona información actual y objetiva, no tiene ninguna tendencia política, y más que todo es pues contribuir con la juventud y con la población en general y los visitantes de la red para tomar un voto que tenga alguna referencia con información tal vez no sesgada, sino información más objetiva, ¿verdad? Okay. Básicamente. ¿Y cómo ha sido la percepción de la población a través de este proyecto y cómo les ha ayudado a formar su criterio para la participación emitiendo su voto? Pues fíjate que yo estamos muy contentos, realmente estamos muy contentos porque Decide tu voto pues salió al aire, salió en internet, tiene aproximadamente un mes y medio, y hemos notado que sí ha tenido una buena aceptación, lo que interpretamos nosotros como que sí existe un interés específicamente en la juventud por involucrarse, en tomar las riendas, pongamos, del país. Por lo menos en nuestro sitio tenemos ahorita una estadística que son 1650 visitas a nuestro sitio en tan corto tiempo, ¿verdad? Hay un promedio más o menos de estancia dentro del sitio de 5 minutos más o menos, 5.5 segundos, minutos. Lo cual nos dice que no solo entra, eso para una página de internet pues es relativamente interesante, porque normalmente uno en las páginas de internet entra y se retira en menos de 1 minuto, 2 minutos, y sí hemos notado que hay una permanencia en el sitio. Tenemos en nuestra página de Facebook también, que utilizamos las redes sociales como un mecanismo para darnos a conocer. Tenemos en la página de Facebook, son más o menos alrededor de 500, casi 600 fans, igual en la página de Twitter. Y pues realmente pensamos y concluimos en lo que te comentaba ahora. Creo que sí existe un genuino interés, pongamos, de la juventud por conocer sobre la política y pues de alguna forma involucrarse para tomar las riendas del país. Creo que ha habido un poco de no motivación, en el sentido de que la gente, o la mayoría de jóvenes, pues desconfían un poco del sistema en general, no de los partidos políticos o no de algo, sino en general de los medios de comunicación. Hay un poco de desconfianza. Entonces creo que es importante que medios como este o decidetuvoto.com o Pilas con tu voto, o todos los que existen actualmente, involucren a la juventud, involucren a la población a tomar un voto consciente, que realmente eso es lo que buscamos como guatemaltecos, como chapines, ¿verdad? ¿Cómo Pilas con tu voto está ayudando a la población a conocer sobre los diferentes partidos políticos que están actualmente para las elecciones?
Pues primero que todo, gracias por la invitación. Y pues Pilas con tu Voto tiene diferentes formas. Tenemos la página de internet de Pilas con tu Voto, tenemos Facebook y tenemos Twitter. Y tal vez lo que más impacta, tenemos el programa de Pilas con tu Voto. Y todo esto lo hacemos a través de entrevistas. Entrevistamos a los 10 candidatos a la presidencia, entrevistamos a los diferentes alcaldes para la ciudad de Guatemala, y así los vamos informando y aparte los vamos involucrando. Y también tenemos unas redes departamentales donde nosotros vamos y capacitamos a capacitadores para que capaciten a su departamento. Es más, acabamos de regresar de Jutiapa, que fuimos invitados por la población San Damián, y a eso fuimos, a dar el voto consciente, porque yo siento que ya los guatemaltecos y los jóvenes como que ya se sienten con la responsabilidad de involucrarse más, ya no solo dejar en que le digan los políticos de que la juventud es el futuro, sino que seamos el presente y que actuemos, ¿verdad? Entonces por eso Pilas con tu Voto pues tiene la gana de ser los mayores capacitadores a nivel nacional, ¿verdad? Para que la gente y los jóvenes ya estén más informados. ¿Y qué incidencia está teniendo la juventud en este tipo de proyectos como Decide tu Voto o Pilas con tu Voto? Pues en Pilas con tu Voto, pues la verdad, en nuestra página de Facebook, pues ya tenemos alrededor de 2.900 fans, y siempre tenemos propuestas de que quieren que hagamos y que quieren que entrevistemos, porque se quieren informar más, porque ya no soportan tanta mentira, y que llevamos tanto tiempo en políticos que solo nos han mentido. Pues entonces como que ellos se quieren involucrar más y quieren tener como la gana de participación, ya no solo quedarse en el deber de alegar. Okay. ¿Cuál ha sido el trabajo que han estado realizando en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral, Alejandro? Fíjate, Luis, que realmente el Tribunal Supremo Electoral ha sido una referencia para nosotros. Te digo, el trabajo en conjunto que hemos hecho pues no deja de ser una llamada telefónica, y ellos nos pusieron a las órdenes de información, que es información pública realmente lo que tienen. Sin embargo, nosotros lo que tratamos de hacer es, por ejemplo, bueno, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en ese tema, entonces por lo mismo su sitio web tiene mucha información, demasiada, que a veces puede darse que se pierda la gente entre tanta información para una consulta específica. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es extraer información lo más preciso, pongamos, y más objetivo para hacerlo, y realmente ha sido eso, un medio de referencia, y de hecho lo ponemos como fuente de información dentro de los artículos que publicamos sobre ellos. Hay una sección de preguntas y respuestas, como por ejemplo, ¿qué debo llevar para votar? Preguntas generales de información que realmente no vienen siendo políticas, sino más que todo cómo ejercer el derecho de votación, ¿verdad? Esteban, ¿cuál es el papel que ustedes han visto que debe ser del político actual a través de Pilas con tu Voto? Pues el político actual, yo siento que cumplir lo que promete y cumplir con sus responsabilidades, porque yo siento que ya no podemos dejar de que los políticos sigan haciendo lo que han hecho con Guatemala. Entonces como que nosotros a través de Pilas con tu Voto como que les transmitimos un mensaje también a los políticos de que los estamos vigilando, y ahí estamos buscando sus propuestas. Entonces yo siento que tienen que cumplir lo que tienen que hacer dentro de sus puestos, porque con Guatemala siento que no se puede jugar. Okay. Alejandro, ¿cuál sería tu mensaje final a través como proyecto de Decide tu Voto para que la gente participe y emita su voto en esta segunda vuelta? Pues gracias. Bueno, yo pienso que el futuro se decide dependiendo de las decisiones que tomemos en el presente. Entonces los invito pues a documentarse a través de todos los medios electrónicos, Pilas con tu Voto, decidetuvoto.com, y para tomar un voto y ejercer un voto consciente, realmente objetivo, no dejarse llevar por simplemente los anuncios y la publicidad de los medios de comunicación tradicionales y convencionales, sino más bien informarse y pues ejercer su voto con responsabilidad. Esteban, ¿cuál sería tu mensaje a las nuevas autoridades entrantes que van a estar ejerciendo para el 2012 como proyecto de Pilas con tu Voto? Yo siento que el mensaje sería que los vamos a seguir vigilando. El proyecto de Pilas con tu Voto no se va a quedar acá, sino que vamos a estar atrás de ellos para ver si es verdad que van a cumplir todas las propuestas, porque los guatemaltecos les están entregando el timón del país y no pueden estar jugando con él. Gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Lo que te quiero no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres